Vamos a corregir un par de ejercicios para calcular los parámetros estadísticos de la media, la mediana y la moda con un ejercicio que incluye tabla de frecuencias. Nos dan, como siempre, los datos de la variable estadística. Este ejercicio no tiene contexto, entonces no podremos poner luego unidades. Tenemos esa serie de datos y lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra tabla de frecuencias. Recordamos, con 4 columnas, valores de la variable estadística. Si se puede ordenar, siempre que sean números se puede ordenar, lo ordenamos de menor a mayor. Respuesta más baja 1, respuesta más alta 4, por eso la columna de valores es 1, 2, 3 y 4. Siguiente columna, frecuencias absolutas, consiste en contar cuántas respuestas hay del 1, cuántas del 2, entonces aquí con paciencia y haciéndolo con el suficiente cuidado para no dejarnos ningún número, ¿de acuerdo? Resulta que en este conjunto de números hay 20 unos, el 1 se repite 20 veces, el 2 aparece 10 veces, 5 veces aparece el 3 y 5 veces aparece el 4. Recordamos que hay que sumar las frecuencias absolutas, en este caso son números muy redondos, se suma bien, 20 y 10, 30 y 5, 35 y 5, 40, y luego hay que comprobar, bien porque el enunciado nos diga que son 40 datos, o bien porque nosotros veamos que son 10 en cada fila y 4 filas, aquí hay 40 datos. Siguiente columna, frecuencias relativas, la expresamos de dos maneras, en forma de fracción y en decimal. En forma de fracción, dividimos la frecuencia absoluta entre el total de datos. Nos aparece 20 40avos para el 1, 10 40avos para el 2, 5 40avos para el 3 y 5 40avos para la respuesta del 4. La frecuencia relativa se podría dar en fracción. Si la diéramos en fracción, habría que simplificar la fracción. Nosotros vamos a optar por darla en decimal, entonces hacemos la división. 20 40avos es la mitad, 0,5, 10 40avos, 0,25, 5 40avos, como da exacto con 3 decimales, pues vamos a utilizar 3 decimales, 0,125, y la misma operación otra vez, 0,125. Como hemos puesto valores exactos, pues la suma, bien la hagamos en decimal, da 1, y en fracción siempre va a dar 1, porque en fracción siempre es exacta. Frecuencia relativa 1, recordad, hay que sumarlo y comprobar que realmente nos da 1, si no, en algo nos hemos equivocado. La última columna que nos van a pedir es la de los porcentajes. A partir de las frecuencias relativas multiplicamos por 100. Entonces el 50% respondió 1, el 25% respondió 2, el 12,5% respondió 3 y el mismo porcentaje, el 12,5%, respondió 4. También sumamos esa columna para comprobar que en este caso nos tiene que dar el 100%. Cálculo de los parámetros estadísticos. Para la media tengo que sumar todos los valores de la variable y dividirlo entre el número total de datos. Es decir, tendría que sumar el 1 20 veces, ya lo vimos en el ejemplo, no vamos a poner 1 más 1 20 veces, eso es una multiplicación, 1 por 20. Luego tenemos que sumar el 2 10 veces, por eso lo ponemos como 2 por 10. Seguimos todo el tiempo sumar, sumamos el 3 5 veces y por último sumamos el 4 5 veces. Y todo eso siempre dividido entre el número de datos, que en este caso son 40 datos. Hacemos el numerador, 1 por 20 es 20, 2 por 10 es 20, 3 por 5 es 15, 4 por 5 es 20 y tendría 20 más 20 más 20, 60 más 15, 75. Y 75 entre 40 hacemos la división, lo mismo que decíamos en el ejemplo, normalmente solemos redondear a dos decimales, pero es que da exacto con 3, pues entonces lo ponemos exacto. La media es 1,875. En un ejercicio había que poner 1,875 lo que fuera esta pregunta. Lo que pasa es que en este ejercicio no nos dicen lo que es, entonces 1,875. Para la mediana, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos dos maneras. Lo que pasa es que lo vamos a intentar hacer con la tabla de frecuencias. La primera manera es, me escribo los 40 números, eso sí, ordenados. Me escribo mis 20 unos, mis 10 doses, mis 5 treses, mis 5 cuatros y busco los datos centrales. Recordamos que cuando el número de datos es par, hay dos datos centrales. Si el número fuera impar, hay un único dato que está en el centro. Para evitar tener que escribirme 40 números, lo que voy a hacer es pensar cuál es el dato central. Para el dato central dividimos 40 entre 2, el dato central es el 20 y como el número es par y hay dos datos centrales son el 20 y siempre el siguiente, el 21. Eso conviene explicarlo. La mediana lo vamos a hacer buscando qué números son el dato 20 y el dato 21 una vez que están ordenados. Bueno, pues el dato 20 yo tendría 20 unos, luego el dato 20 será un 1. Justo el último 1, pero será un 1. Y el dato 21... pues justamente será ya el siguiente, será el primer 2. Luego el dato 20 es 1, hay que entender eso, dato 20 es 1, y el siguiente dato es un 2. Como los datos son distintos, hacemos la media, que eso era sumarlos, 1 más 2, 3, y dividirlos entre 2. Por lo tanto, la mediana diremos que es
1,5. Y para la moda, siempre la explicación valor que tenga mayor frecuencia absoluta, el valor con mayor frecuencia absoluta es el 1, pues la moda es 1. En este segundo ejercicio nos dan como dato las dianas conseguidas por los 40 miembros del equipo de tiro con arco. Aquí tenemos el número de dianas conseguidas. Bueno, pues empezamos por la tabla de frecuencias, los valores ordenados, la respuesta más baja es un 0, la respuesta más alta es un 5. Recordamos, frecuencias absolutas, contamos el número de ceros, hay 4 ceros, 4 unos, 15 doses, 9 treses, 3 cuatros y 5 cincos, sumamos 4 y 4, 8 y 15, 23 y 9, 32 y 3, 35 y 5, 40 y comprobamos que aquí hay 40 datos y además el ejercicio aquí sí que dice que son 40 miembros del equipo de tiro con arco. Frecuencia relativa, en fracción, dividir frecuencia absoluta entre el total, pues 4 40avos, 4 40avos y así con todos, y en decimal, con 2 decimales o en este caso con 3 porque da exacto con 3, pues da 0,101, 0,375, 0,225, 0,075 y 0,125. Hay que sumar esta columna y el resultado tiene que dar 1 o muy próximo a 1. En este caso, como no hemos redondeado nada, porque todos los números son exactos, pues da 1 exacto. Y los porcentajes multiplicamos por 100 y nos sale que el 10% no consiguió ninguna diana, el 10% consiguió una diana, el 37,5% consiguieron 2 dianas, el 22,5% 3 dianas, el 7,5% 4 dianas y el 12,5% 5 dianas. Sumamos todos los porcentajes y comprobamos que nos da el 100%. Cálculo de la media, tenemos que sumar el 0 4 veces, el 1 le tenemos que sumar 4 veces, el 2 15 veces, el 3 9 veces, el 4 3 veces y el 5 5 veces, y eso dividirlo entre el número de datos que hemos sumado. Hemos sumado 40 datos. Hacemos las operaciones y nos da como media 2,45. Como en este caso la variable estadística son el número de dianas, pues la media será 2,45 dianas de media. La mediana, tenemos que buscar los valores centrales, al ser una cantidad par hay 2, que son el 20 y el 21. Tenemos que buscar el número de dianas que ocupan la posición 20 y 21. Aquí tenemos los 4 primeros, serían un 0, los 4 siguientes, es decir, 4 y 4 hasta el 8 serían unos, 8 y 15, 23, es decir, desde el 9, porque aquí tengo 4 ceros, 4 unos, pues desde el número 9 hasta el número 23 son todo doses. Yo estoy buscando el 20 y el 21, pues la respuesta será que la mediana son 2 dianas. Y aquí insistir, si alguien esto no lo ve claro, pues siempre me puedo escribir los 40 números que tengo aquí ordenados y ver que los dos datos del centro, que son el 20 y el 21, se corresponden con el 2. Y la moda, el dato que más veces se repite, es el 2, que se repite 15 veces. Luego la moda será 2 dianas porque es el valor con mayor frecuencia absoluta.